Solo Radio. 90.6 FM, la radio de tu ciudad. Solo Radio. ¿Quieres tener un invierno cálido? Nudis te lo pone fácil. Ven a nuestra exposición de chimeneas y estufas de pellet y te sorprenderás. La mayor exposición de Ellín y comarca de chimeneas de leña de todos los modelos y medidas. Estufas de pellet de última generación, limpias, cómodas y elegantes. Una solución para cada necesidad. Además, en Nudis disponemos de un personal especializado que te asesorará de la chimenea ideal para tu hogar. Creamos ambientes cálidos. Visítanos en carretera de Jaén 27 y en Hilario Tomás sin número, detrás de Lidl, Ellín. Nudis, mejorando por ti. Nudis te ofrece de lunes a viernes los desayunos de Solo Radio. Noticias, información, efemérides, tradiciones. En definitiva, la vida de Ellín y sus gentes. En los desayunos de Solo Radio. De lunes a viernes, a partir de las 8:30 de la mañana. Repetición a las 2 de la tarde. Los desayunos de Solo Radio, para hablar de todo y de todos. Muy buenos días, saludos cordiales. Aquí estamos fieles a nuestra cita diaria en los desayunos de Solo Radio. En este momento son 38 minutos y medio los que pasan de las 8 de la mañana. Buenos días, si nos están escuchando en esta emisión matinal. Buenas tardes, si lo que hacen es escuchar la repetición en torno a las 2 de algunos minutos de la tarde. Pero bueno, no les hablo más de esto porque mi compañera Lourdes Gómez. Hoy, en los contenidos que durante la semana os ofrecemos, y queriendo siempre que sean muy interesantes, pues ya saben que cuando vamos entrando en la recta final del año siempre nos gusta, cuando hay posibilidad a lo largo de las semanas, un día al menos dedicarlo a recordar algunas tertulias, algunos programas que vivíamos años atrás o meses atrás. Y en este caso vamos a hacer algo así. Es un tiempo de radio que hoy dedicamos a nuestra historia, a nuestra cultura, a los personajes importantes que ha dado nuestro entorno. Todo esto lo sumamos, por supuesto, a los temas de actualidad, a los asuntos que cotidianamente tenemos la oportunidad de compartir con nuestros oyentes, pero también nuestra cultura, nuestras tradiciones, en fin, nuestra forma de ver la vida y todo aquello que ha ocurrido y gracias a ello somos lo que somos en la actualidad, pues también es importante para nosotros. Y hoy, nada más y nada menos que nos vamos a ir 7 años atrás prácticamente. Vamos a marcharnos hasta el 2009, creo que recordar que era exactamente la cita de esta ocasión que recordamos en el día de hoy. Y en ese programa Lourdes Gómez nos ofrecía una entrevista intensa y extensa con José Cañabate Cabezuelos. Él, como trabajo final de su carrera, dedicó ese esfuerzo a hacernos conocer un poquito más de cerca al conde de Floridablanca. No sé si recordarán ese programa, hace ya mucho tiempo. En varias ocasiones hemos realizado programas en torno al conde de Floridablanca y ese quizás pues fue el que después de mucho trabajo y después de mucho buscar en todos los archivos donde podía haber algo de información en torno a este personaje, pues nos lo ofrecía dentro de la Universidad Creativa que se celebraba en aquellos años en nuestra localidad. Nos vamos a quedar hoy con ese recuerdo y en un poquito más de una hora vamos a conocer mucho más de cerca la figura del conde de Floridablanca. Muy buenos días, como cada mañana en la sintonía de Solo Radio les damos la bienvenida a nuestros desayunos puntuales, les damos los buenos días si nos están escuchando en estos momentos y también pues buenas tardes para aquellos que nos escuchen en la repetición de las 2. Estos desayunos de Solo Radio van a ser especialmente interesantes para aquellos amantes de la historia. Los vamos a dedicar a la figura del conde
de Floridablanca, José Moñino Redondo. Recordarán que hace unos días se celebraban las primeras jornadas de historia puestas en marcha por la Concejalía de Cultura y el Archivo Municipal. Precisamente allí tuvimos la oportunidad de conocer detalles sobre la relevante figura de este personaje en el siglo XVIII. Datos que conocíamos de manos de José Cañabate Cabezuelos, un joven hellinero licenciado en Historia por la Facultad de Murcia. Precisamente él ha participado en la 5ª edición del programa de becas Hellín Joven Universidad Creativa, y su trabajo lo ha centrado en el estudio del conde de Floridablanca. Ha trabajado intensamente durante los meses de verano y ha finalizado, pues, entre otras cosas, con la conferencia que impartía el miércoles día 5 de noviembre. Pero para todos aquellos que no tuvieron el placer de escucharle o de no pudieron asistir, precisamente hemos contado con José Cañabate en estos minutos. José, mejor dicho, José. Sí, buenos José, días. José. Buenos días, Lourdes. Hemos hecho una breve introducción. Comentábamos que, bueno, eres joven, eres de Hellín, y gracias a este programa de becas, has centrado tu trabajo en la historia del conde de Floridablanca. Tenemos que decir, José, que el conde de Floridablanca, José Moñino Redondo, fue un personaje muy importante del siglo XVIII. Sí, la verdad es que sí. José Moñino Redondo fue uno de los políticos ilustrados más destacados de la segunda parte del siglo XVIII, del conocido siglo de las luces, el cual fue político bajo reinado de Carlos III, que reinó la monarquía española desde 1759, año en que falleció su hermanastro Fernando VI, hasta 1788, donde dejó incluso la recomendación a su hijo Carlos IV de que Floridablanca se quedara en su puesto de secretario de Estado y Despacho. Un personaje político muy interesante para todos los historiadores y, sobre todo, para todas las personas interesadas en conocer un poco más sobre nuestra ciudad, puesto que, como se dijo ya en la conferencia, mantuvo una estrecha relación y vinculación con nuestra ciudad en diferentes aspectos. En cuanto a su persona, para darlo a conocer, la verdad es que muy pronto comenzó a destacar, pues él nació el 21 de octubre de 1728 y ya con tan solo 16 años obtuvo el grado de Leyes por la Universidad de Orihuela, universidad donde consolidó sus estudios iniciados años antes en el Seminario de San Fulgencio de Murcia. Además, pronto se trasladó a Madrid por cuenta propia para ejercer allí la abogacía. Incluso intentó montar su propio bufet tras la aprobación en el Consejo para convertirse en abogado. Él mandó sus expedientes, mandó sus informes, en los cuales se concedía el título de Derecho por parte de la Universidad de Orihuela y el certificado que le acreditaba que había cursado 4 años como pasante en el despacho de uno de los abogados de la ciudad de Murcia. Nuestro protagonista tuvo una familia amplia, tuvo 2 hermanas, tuvo 2 hermanos, y me gustaría destacar la relación sobre todo de su hermana Manuela, la cual se casó con el conocido por todos Carlos Salinas Moreno, un hellinero de origen y hermano del famoso obispo Salinas, obispo de Tortosa. Y el otro hermano, también muy famoso, aparte de su otra hermana Gregoria y su hermano Fulgencio, fue Francisco, el cual se casó con doña Mariana de Pontejos, Sandoval y Rojas, marquesa de Pontejos, y con la cual tuvo 2 hijas. Este personaje, junto con Floridablanca, alcanzó cargos de importancia muy significativa, pues llegó a ser presidente del Consejo de Indias, llegó a estar en las embajadas de Florencia, Venecia y Lisboa, y junto a su persona, junto a su hermano, dirigió los designios de la corte. Como también el otro conferenciante, el señor Manuel Pérez, añadió, su mujer, la marquesa de Pontejos, fue una de las más importantes y destacadas en la corte y que desarrolló una gran influencia. Además, en 1766 se convertía en fiscal del Consejo de Castilla, un cargo de relevancia política que lo utilizará como trampolín
para darse a conocer en la corte, para poder influir en la medida de lo posible y poder escalar socialmente. Además, se convirtió en embajador de España ante la Santa Sede de Roma, ante el Vaticano, actuación política y diplomática que le valió la posterior concesión del título de conde de Floridablanca, y se hizo notar como un gran reformista y un gran regalista, defendiendo el derecho de los reyes frente al poder que desde Roma querían implantar en cuanto a medidas tales como la designación de obispos o designación de ciertos puestos de relevancia. En 1772, por tanto, se convertía en embajador de Roma y marchaba a la ciudad santa con el único propósito que tenía de parte de Carlos III de conseguir extinguir a la Compañía de Jesús, la cual había sido expulsada de nuestras tierras con orden del rey por haber sido acusados de instigadores del motín de Esquilache. Además, un dato paradójico, ya que posteriormente hablaremos sobre ello en más detalle, pero luego Floridablanca vino a Ellín y estuvo precisamente en el convento de los franciscanos. Es un dato que hablaremos más tarde, pero que es, como decías, paradójico. Hombre, es interesantísimo porque se utilizaba la celda de los franciscanos, históricamente enemigos de los jesuitas, para meditar y rezar. Un dato que a la larga se ampliará, pero es un dato muy significativo, como apuntas. En 1777 accedía a la Secretaría de Estado y Despacho, de lo que hoy conoceríamos como ser presidente del gobierno, lo que hoy es José Luis Rodríguez Zapatero. Un cargo que obtuvo durante 15 años en el poder, aguantando un doble reinado, y donde intentó desarrollar medidas muy importantes, porque bajo su reinado se intentó favorecer las sociedades económicas de amigos del país, se intentó potenciar el comercio interior, se intentó acabar con un problema que en la época era muy importante, que era el problema social de la pobreza, incluso proclamando bandos contra este grupo que en aquel entonces marginados. Además, como dijimos en la conferencia, se llevó a cabo la creación de la Junta de Estado, lo que hoy sería precedente del Consejo de Ministros. Para que los oyentes se puedan hacer una idea de la importancia de esta creación, antes de 1787, cada ministro, de manera individual, despachaba con el rey. Por ejemplo, si había 10 ministros, uno a uno pasaba por el despacho del rey a proponerle sus decisiones o sus problemas. Y con esta junta lo que Floridablanca quería era agilizar la administración del Estado, que por aquel entonces, con aquellas posesiones en América y en Filipinas, eran demasiadas. Y quizá, perdona, de ahí el concepto que se tiene de reformista. Efectivamente, esa fue una de las grandes reformas por las cuales Floridablanca ha pasado a la historia, y con lo que pretendía era que en una única reunión todos los ministros despacharan con él, y él en una única sesión le pasara los problemas, las dudas o los papeles al rey. Y ese cargo lo mantuvo hasta 1792, que Carlos IV decidió cesarlo de su puesto. Hemos hecho repaso sobre quién fue el conde de Floridablanca, una persona importantísima. Como nos comentaba José, pues ocupaba el cargo de lo que puede ser hoy el presidente del gobierno, así como también un gran reformista. Pero sin duda, y como bien comentaba también al comienzo José, pues la vinculación de José Moñino Redondo con Ellín fue muy importante. Hay varias cuestiones y puntos claros que destacar, y yo creo que el primero de ellos es una teoría que unos están en contra, otros a favor, y es el hecho de que Floridablanca, el conde de Floridablanca, naciese en Ellín. Recordamos que en la conferencia que ofrecía José, pues se aportaban una serie de documentos, cartas, también la partida de bautismo. Entonces, ¿qué hay de cierto en el hecho de que el conde de Floridablanca naciese o no en Ellín? Yo lo primero que quiero dejar claro es que no persigo ningún interés, ningún objetivo de demostrar que nació en Murcia, nació en Ellín. Para mí, a lo largo de todos estos meses que he estado trabajando, es un tema secundario, incluso anecdótico. Lo que sí parece ser que para los ellineros esa cuestión resulta la más importante por, reivindicar que un personaje de esa categoría naciera en Ellín. Y como se señaló en un principio, si se cumple este año el bicentenario de su muerte,
Otro tanto se viene hablando sobre su nacimiento, si nació en Ellín, si nació en Murcia, si se pudo trasladar de Ellín a Murcia, si de Murcia se pasó a Ellín, no lo sabemos. Yo lo único que intenté en la conferencia y lo que he intentado a lo largo de este trabajo ha sido reivindicar su vinculación con Ellín, en ese aspecto y en otros muchos. No pretendo adjudicarnos ningún personaje ni ningún hecho, y por eso aporto la información que las diferentes bibliotecas y archivos me han proporcionado y he conseguido investigar. Además, te has movido mucho, quiero decir, te has puesto en contacto con muchas personas, has visitado instituciones, que quizá los datos pueden ser que sean ciertos. Claro, me he movido por muchas bibliotecas, por muchos archivos de diferentes ciudades, tanto en persona, por teléfono como por correo. Beatriz, la directora del Archivo Municipal de Ellín, tuvo la suerte y me hizo un gran favor de poder ir al Archivo Histórico Nacional de Madrid para poder consultar cierta documentación. Nos pusimos en contacto con la diócesis de Sigüenza, con diferentes institutos de Alicante, de Murcia, con diferentes bibliotecas y archivos de Sevilla para comprobar su muerte, su documentación allí realizada, y toda esa documentación se ha intentado plasmar en la conferencia y también en el trabajo que he realizado. Por eso aporto un anexo documental con documentos de la época muy interesantes que nos pueden hacer ver de una manera mucho más directa la vida de José Moñín. Tenemos que decir que uno de los documentos que has podido ver es precisamente la partida de bautismo. Imagino que, habiendo estado investigando tanto sobre este personaje, habiéndote trasladado hasta Madrid, llamadas de teléfono, para ti el hecho de enfrentarte o tener cara a cara un documento de ese tipo, ya que recordamos que pudiste fotografiarlo, habrá sido muy importante. Hombre, por supuesto, yo tuve la oportunidad de ir a Murcia, concretamente a la iglesia parroquial de San Bartolomé de Murcia, que es donde se localiza ese libro de bautismos, en el cual en su folio 171 se encuentra la partida de bautismo y no de nacimiento, que quede claro, donde se dice que Floridablanca fue bautizado en la ciudad de Murcia 3 días después, concretamente el 24 de octubre, de su nacimiento. Un documento que, por tanto, la mayoría de los historiadores toma por válido, lógicamente, se encuentra en sus fondos documentales y, por lo tanto, no hay por qué dudar de que un eclesiástico de la época pusiera la partida de bautismo esa información. Por eso es uno de los núcleos centrales de la conferencia y aporta muchos datos, tanto de su persona como de su padre y de su madre. Por eso tuve la oportunidad de fotografiarla, porque no nos dejaban fotocopiarla. Y como dato anecdótico, me gustaría decir que una vez llegué a la parroquia de San Bartolomé, cuando me dieron el libro de bautismo para poder fotografiarlo, el hombre encargado, Adolfo se llamaba, y espero que se llame, no me dejaba ni a sol ni a sombra. Estaba conmigo a todos lados cuando colocaba el libro de una manera para la mayor luz o tal, para que la foto saliera bien. Y al finalizar la sesión le pregunté por curiosidad, le dije, pero discúlpeme, ¿por qué no se fía de mí? ¿No me deja a solas en la sala de investigación para la partida? Y dice, es que hace años hicimos eso y dejamos a un investigador el libro de bautismos, y arrancó la partida de bautismo de Salcillo y se la llevó. Caramba. Yo me quedé totalmente sorprendido y digo, pues es normal que no dejéis a nadie. Y dice, por eso es necesaria la cita previa, por eso llamasteis y tal. Y entonces la verdad es que sí es un documento muy importante y que ahora, gracias a esas fotos, está en el Archivo Municipal de Ellín, y cualquier dinero que quiera puede pasarse y ver la partida en situ. Ese es un documento que, como decíamos, José Cañabate lo tuvo enfrente suyo, lo pudo fotografiar. Si puedo añadir, ahora mismo está siendo expuesta el libro de bautismos en la exposición que Murcia está haciendo en su honor, y que el archivo está organizando la salida. Que hablaremos efectivamente posteriormente también. Como decíamos, sin duda, la partida de bautismo es un documento relevante y a tener en cuenta, pero también ¿qué otro tipo de documentación has podido conseguir a lo largo de este trabajo? Pues a lo largo de este trabajo, un punto fundamental y el cual dio origen a la elaboración del mismo fue intentar conseguir el mayor número de referentes bibliográficos y de fuentes que hablaran sobre Moñino y sobre la ciudad de Ellín.
para ponerla a disposición en una base de datos en el archivo municipal, por si alguien está interesado en investigar y quiere saber dónde está cierta documentación, no tiene por qué buscarla, sino la tiene ya establecida. Entonces, otros documentos que nos hemos basado, dejando a un lado los libros y los artículos de revista, puesto que se podrían ver quizás, a lo mejor, sospechosos, por decirlo de alguna manera, porque mucha gente defiende que como tal libro lo escribe un murciano, dice que es de Murcia, tal otro lo escribe otro y dice que es de tal. Nos fuimos directamente a investigar la documentación contemporánea. Y para eso intentamos investigar tanto la partida de bautismo, de nacimiento, de matrimonio, de defunción, cartas de puño y letra del conde y testamentos o expedientes. Como partida de nacimiento no tenemos, como partida de defunción y de matrimonio no tenemos, puesto que no se casó y cuando se murió se comunicó por una real orden y se envió a Murcia. Nos hemos tenido que basar en cartas de su propio puño y letra y de expedientes y testamentos. En cuanto a las cartas, como se dijo en la conferencia, Floridablanca escribió aquí en Ellín su testamento político y consta de 13 relaciones en las cuales le enviaba al conde de Aranda, que había sido su sucesor, para ponerle al día de todos aquellos asuntos que su cese político habían interrumpido. Y la primera se fecha el 6 de marzo de 1792 y en ella dice que había llegado a este pueblo en busca de aires proporcionados para su convalecencia, que había sufrido una enfermedad y que había llegado a Ellín, y que era donde quería permanecer si no recibía orden de más arriba, ¿no? de Aranjuez, en el sitio real, o desde Madrid. Y en cartas posteriores se dice, en una carta en la cual se le comenta a Aranda todo lo relacionado con los pantanos y los canales que se estaban haciendo, tanto en Aragón como en el Mediterráneo, dice que él había puesto mucho interés en que el canal de Aragón, el canal imperial, porque se había iniciado en tiempo de Carlos V, fuera adelante para proporcionar agua a todos los vecinos en el cual circundaba. Y que había estrechado la esperanza de que el canal de Murcia, que a pesar de ser de su país, dijo textualmente de mi país, no puede ser porque no hay agua suficiente, problema que actualmente los murcianos tienen. Entonces, claro, si en una carta dice he llegado a este pueblo, y en cartas posteriores dice mi país, cuando se refiere a Murcia, e investigando y poniéndolo sobre la mesa con otros compañeros míos y otros profesores incluso de la facultad, hemos investigado por dónde pasaba el canal de Murcia. Y el canal de Murcia estaba proyectado desde Jaén hasta el Mediterráneo, pasando por Lorca y Murcia. Por lo tanto, el norte del antiguo... Efectivamente, Ellín y toda su comarca quedaba, por lo tanto, desabastecida ese canal. No se puede, por tanto, hacer extensible el término de mi país a Murcia, a Ellín, perdón. Y por último, expedientes propios donde se dice que era natural de Ellín por parte de la Junta Suprema Central. Por lo tanto, no creemos que pueda ser sospechoso una junta que se había creado oficialmente para luchar contra los franceses que dijera que fuera de ser natural de Murcia si no lo era. Incluso expedientes que la propia ciudad de Murcia elevó a las oficinas de Madrid pidiendo poder elevar una estatua que actualmente se encuentra en el Jardín de Floridablanca en su memoria. Lógicamente, si en Madrid se tuvieran noticias de que esa no era su ciudad natal, hubieran rechazado la posibilidad de poder elevar una estatua en su memoria. Incluso en 2 expedientes utilizados como testamento no se dice que Floridablanca tuviera ninguna posesión en Ellín, y sí son muchas las que se citan en la parte de Murcia. Quizá entonces, José, lo dejamos un poquito, esta creencia en si Floridablanca nació en Ellín o no, lo dejamos a criterio de cada uno. Sí, que cada uno, si quiere, pueda interpretar por sí mismo los diferentes documentos que hemos aportado y que están en el Archivo Municipal de Ellín, interprete esas posibilidades, los documentos están ahí. Yo no me atribuyo ninguna afirmación, simplemente muestro lo que hay, y por eso en la conferencia se expuso tanto los motivos y razones y pruebas que habían sobre una cosa y las pruebas que había sobre otra. Si cada uno sigue pensando que nació en Ellín o sigue pensando que nació en Murcia, será bajo su criterio. Pues eso lo dejamos esta cuestión un poquito en el aire a elección de cada cual, y lo que sí que está comprobado es precisamente la actuación política de Floridablanca en relación con Ellín. Sí, eso no hay ningún problema. No sabemos si lo hizo concretamente con Ellín, pero fue una reforma político-administrativa a nivel nacional. Y Ellín se vio influenciada. Es decir, Floridablanca vio
que las reformas que se han llevado durante el siglo XVIII estaban modernizando España, estaban adelantando la administración, estaban favoreciendo a los españoles. Pero su sistema político-administrativo, en el cual se repartían los territorios, no estaba acorde y decidió llevar a cabo una reforma por la cual se dividió España en 38 provincias. Una de ellas es la actual región de Murcia, con las posesiones que por entonces tenía en la provincia actual de Albacete, como caso de Ellín, de Albacete o de la propia ciudad de Chinchilla. Por lo tanto, cuando se produjo esa división administrativa, Ellín se conformó como uno de los 9 partidos que conformaban la por entonces provincia de Murcia, actual región. Y no sabemos si eso se produjo, puesto que no hay datos, a propósito, por ser Ellín muy vinculada con Floridablanca, le diera esa oportunidad de convertirse en partido, en cabeza de partido, porque recordemos que de Ellín dependía tanto Albatana, Jumilla como Tobarra y Ontur. Por lo tanto, bajo su jurisdicción tenía mucha población. Y entonces se convirtió en uno de sus 9 partidos y de él dependían aspectos tanto jurídicos, administrativos como políticos, adquiriendo por tanto una categoría superior en cuanto a la administración y a la política. ¿Puede ser, José, que el conde de Floridablanca beneficiase a Ellín en este sentido, dado su parentesco o familiar, sus vínculos familiares? Puede ser que Floridablanca, recordemos que esta reforma se hizo en 1785-87 y Floridablanca ya había estado aquí en Ellín con mucho antes, por lo menos una documentación que tenemos nos afirma que en el verano de 1768 ya estuvo aquí. Por lo tanto, 20 años después podría interpretarse que con esa afinidad y dando por hecho que Ellín cumplía con los requisitos de población, los requisitos necesarios a nivel jurídico y administrativo, le concedía la categoría de partido en detrimento de quizás otras ciudades que podrían estar a su mismo nivel. Pues vamos profundizando más en la figura del conde de Floridablanca, José Moñino Redondo, y como estamos haciendo en estos últimos minutos, especialmente en su vinculación con Ellín. Hemos hablado sobre la posibilidad de su nacimiento en Ellín o no, sobre los beneficios que aportó a nuestro municipio en referente a su actuación política, y también, y como pues decíamos anteriormente que íbamos a ampliarlo, pues ha llegado el momento de ampliar este tema, el tema que compete a lo que son las estancias de Floridablanca en Ellín, que decías se produjeron en varias etapas de su vida, y una muy importante que fue, que se produjo cuando fue destituido por el rey. Esa es la estancia que más se conoce, es la estancia que más documentación hay y es la estancia que por todos se defiende, la de 1792. Cuando fue cesado de su cargo político y ordenado de salir con orden apremiante, de salir para su país nativo. Este dato ha sido utilizado por muchos como definitivo para decir que si sale con orden apremiante, sale de marchar a su país nativo y llega a Ellín, pues por lo tanto muchos han pensado que fuera esa el motivo de Ellín, su ciudad. Pero hubo estancias con mucho más con anterioridad, es decir, nosotros hemos podido conseguir y demostrar que por unas cartas cruzadas entre el ilustrado Gregorio Mayans y nuestro conde de Floridablanca pasara tiempo en nuestra ciudad. La famosa es la de 1792, porque es donde más tiempo estuvo. Desde marzo, llegó aquí el 6 de marzo y se fue, bueno, más bien se lo llevaron el 11 de julio de ese mismo año hacia Pamplona como en calidad de preso. Y en ese 1768 fue cuando se produjo una estancia bastante larga, no tanto como la de 1792, pero sí bastante larga, donde en base a unas cartas encontradas en el archivo hispano de Mayansiano, de Valencia, se argumentaba que Mayans le había enviado unas cartas a Floridablanca y este las había respondido desde Ellín. La carta se le envía del 6 de agosto y él la responde el 23. Por lo tanto, ya está todo el mes de agosto en Ellín. Y dice que la carta del 6 de agosto se la había enviado 15 días antes. Por lo tanto, podemos hacer extensible su estancia hasta mediados de julio, atendiendo o interpretando esas dos cartas. En esas dos cartas, concretamente cuando Floridablanca contesta, dice que ha venido en busca de aires proporcionados a su convalecencia. Estaba enfermo en ese entonces. También vendría buscando el calor fraterno de su hermana Manuela, que vivía con Carlos Salinas en nuestra ciudad,
y buscando recuperarse de todo el estrés. Por aquel entonces había ejercido como juez comisionado para la ciudad de Cuenca e intentar investigar allí lo sucedido por ocasión del motín de Esquilache, puesto que Cuenca se sublevó contra la administración real. Meses después fue cuando fue nombrado fiscal del Consejo de Castilla, y creemos, y se ha interpretado así, que esa estancia de verano en nuestra ciudad se produjo para recuperarse y en curso político y llegar con fuerzas renovadas a Madrid, a la corte. Creo que además cuando se lo llevaron preso, o sea, cuando se lo llevaron de Ellín, hubo numerosa e importante documentación. Se llevaron todo lo que él tenía en la celda de los franciscanos, del convento de los franciscanos, documentación importante. Sí, cuando él permaneció aquí en marzo, desde 1722 a julio. Durante esos meses realizó una visita a Murcia, donde fue recibido por el Cabildo en una visita ofreciéndole todo lo que se pudiera, y él regresó otra vez urgentemente para allí, como deja claro en una de esos expedientes, una sesión extraordinaria recogido en el Archivo Municipal de Murcia. Dice que necesitaba regresar urgentemente para allí. Durante su estancia, como hemos dicho, fue donde elaboró el Testamento Político, una de sus obras muy importantes y que ha sido estudiada por numerosos autores, al tiempo que fueron enviándole todo tipo de documentación, todo tipo de papeles, todo tipo de objetos personales que desde Madrid había dispuesto que se le enviaran allí, en concreto, que era donde había fijado su residencia, en la casa de su hermano Francisco y su mujer, la marquesa de Pontejos. Por lo tanto, como fue cesado a instancias de la reina María Luisa y de Manuel Godoy, se le intentó llevar a cabo dos procesos de responsabilidad política. Es decir, se le acusó, por un lado, de abuso de poder, debido a todos los cargos que había ostentado y que él había usado en su beneficio, incluso interfiriendo en diferentes ámbitos, y se le acusó de desfalco de la hacienda pública, o sea, de beneficio propio del dinero del Estado, en relación a unas obras que se estaban haciendo en el Canal Imperial, que ya hemos citado, por un empresario que se atribuía que esos pagarés que se hacían a través de la hacienda, mucho se desviaba para beneficio propio de Floridablanca y su familia. Por lo tanto, era necesario e imprescindible llevar a cabo la recopilación y de todo un inventario de papeles y de objetos personales. Por lo tanto, en el 11 de julio, a las 3 de la madrugada, se le sacó preso y se le condujo a la ciudad de Pamplona. Se quedaron allí los hombres de la administración real para proceder al inventario de todos los bienes que él tuviera en su casa y en la celda de los franciscanos. En su habitación, por ejemplo, se le encontraron fotos del rey y de la reina, una silla poltrona, un eceomo, una dolorosa, platos, cucharas, etcétera, que estaban marcados. Sí, dime. Además, un dato curioso, y es que, como bien decías, fue el rey el que lo hizo preso, y él en su celda tenía las fotos de efectivamente, ellos. Que dejaba claro, por un lado, la humildad de Floridablanca, por otro lado, que no era rencoroso, y él siempre había estado dispuesto a servir a su rey. Signo de ello es que tuviera dos retratos del rey y de la reina, con otras sortijas y otros artículos personales que no vienen al caso. En cuanto a su vestuario, era muy amplio, no tanto como el de su hermano Francisco, que se equiparaba a los mejores de la corte, tanto española como europeas, incluso equiparable a los de las mejores damas de la época, pero sí tenía mucho ropa, mucho vestuario, chalecos, calzones, medias de diferentes colores, de diferentes materiales, y que investigando ese inventario te da una idea de cuál era la situación, de cómo vivían, de cómo se vestían. Te metes sin querer en el siglo XVIII y la verdad es que es muy satisfactorio. Por otro lado, se le hizo un inventario de la celda de los franciscanos, y en él se encontraron numerosos libros religiosos e históricos, y donde él se había retirado a rezar y a meditar. Sin duda un patrimonio muy importantísimo el que tenía en Ellín el conde de Floridablanca en su estancia en el convento de los franciscanos, en esa celda del convento de los franciscanos. También otra de las, otra de las incógnitas relacionadas con Floridablanca y Ellín
es precisamente la casa del conde. Se tiene dicho, se piensa que lo que actualmente conocemos como la casa del conde, es decir, la ubicación que se va a destinar o que se está destinando al Museo de la Semana Santa, precisamente por este nombre, entre comillas, pues se piensa que era la casa donde pues Floridablanca, que la casa que utilizaba para las visitas que realizaba a Ellín. En esta ocasión igualmente te pregunto, José, ¿qué hay de cierto en ello? Por lo que hemos podido investigar, cierto lo que has dicho, que tradicionalmente se piensa que la casa que se está reconstruyendo o se está elevando para convertirse en sede del Museo de Semana Santa es la que él, donde pasaba sus estancias. Tenemos por cierto que él vino, cuando lo cesaron el 28 de febrero de 1722, vino a Ellín. Se estableció en Ellín y avisó a la corte que si no había orden contraria se quedaría en Ellín. Sabemos y tenemos cierto que se quedó en la casa de su hermano Francisco y de su mujer, la marquesa de Pontejos. Por lo tanto, no era su casa. Era en cuestión la casa de su hermano o de ella. Tampoco tenemos documentación acerca de si esa casa era de propiedad, era alquilada o era por herencia, sobre todo por parte de la marquesa de Pontejos, puesto que procedía de una familia riquísima. Y toda la investigación que hemos realizado, tanto en archivos como en bibliotecas, y la documentación que hemos conseguido, no nos dicen y nos sitúan la ubicación exacta de la casa. Tradicionalmente se piensa que es esa. Pero la casa del conde se conoce por casa del conde, no por él, por Floridablanca, sino por otro conde, en este caso el conde de Lumiares, conocido como Antonio Valcárcel Pío de Saboya, conde de Lumiares y alcalde perpetuo del castillo Fortaleza de Ellín. El único vínculo que hemos encontrado es que este personaje, don Antonio Valcárcel, de la familia Valcárcel, tan arraigada a nuestra ciudad, es que él participó en la Junta de Defensa contra los franceses y coincidió en Madrid y en Aranjuez antes de que se trasladara a Sevilla con Floridablanca. Por lo tanto, se conocían. Esa es la única posibilidad de que Floridablanca se trasladara de Madrid a Ellín y en Ellín Antonio Valcárcel le pudiera dejar la casa para esas estancias, ese descanso y esas momentos de relax, por así decirlo. No tenemos datos ni documentos que digan que esa es la casa exactamente. Por eso se ha levantado otra hipótesis, que es la posibilidad de que la casa Salazar, localizada en la Plaza de Franciscanos, fuera la casa donde también pudiera residir, en lugar de la anteriormente citada. No se sabe tampoco, no tenemos documentación, es una casa que está por explorar, parece ser que hay mucha documentación dentro de ella, no lo sabemos. Lo que sí encontramos es que un documento decía que Floridablanca guardaba el carro enfrente de los franciscanos cuando él estaba allí rezando y meditando. Por eso muchos de ellos piensan que esa casa era donde guardaba ese carro. Una casa que, tanto la de Salazar como la actual, la casa del conde, guarda muchas incógnitas, muchas preguntas sobre ellas y que no hemos podido responder, salvo echando mano de los autores locales, caso de Dionisio Perona o Antonio Moreno, y los trabajos desarrollados por la Escuela Taller, que elaboraron los planos que tuve oportunidad de ofrecer en la conferencia. Bueno, pues ahí queda otro dato, el hecho de que al parecer la conocida como Casa del Conde pues no fuese la utilizada por Floridablanca en sus estancias. Puede ser que no se sabe cierto, tanto como no se sabe qué es como que no es la que tradicionalmente se piensa por herencia de la memoria. Pero no hay pruebas que ubiquen, ni ningún documento que se haya encontrado que ubiquen exactamente la calle tal, enfrente de, o no nos dicen, simplemente que venía a la casa de su hermano. Un detalle que vamos también a comentar. Nos gustaría que José nos diese más luz un poquito en cuanto a los gustos del conde de Floridablanca. Están escuchando de fondo ustedes la música del fortepiano, un instrumento pues del que en la época del siglo XVIII todos los ilustrados, las personas pudientes en aquella época pues gustaban de escuchar su música y de meditar o estar en contacto con la música, y precisamente pues casi siempre en sus viajes se hacían acompañar por el fortepiano. Precisamente también tuvimos la oportunidad de conocer en la
una conferencia que tuvo lugar el día 5 de noviembre, que en Murcia ahí existe un fortepiano cuya procedencia es de Ellín. Puede ser, José, que fuese el fortepiano de Floridablanca. Puede ser, como la Casa del Conde no se sabe cierto, pero puede ser, es una hipótesis que se baraja y es cuestión de investigar por qué ha llegado al Ama de Murcia, que es donde se encuentra actualmente, en el ayuntamiento, y parece ser que es de origen ellinero, es de Ellín. En el inventario de Floridablanca había un pianoforte. Parece ser que quizás pudiera darse por diferentes coleccionistas, hacerse de mano de él, y que a partir de ahí pasara al Ayuntamiento de Murcia, que es el Ayuntamiento de Alhama de Murcia, que ha sido el que la ha comprado. En aquella época del siglo XVIII, el siglo de las luces, de las reformas y de la ilustración, cualquier cortesano, cualquier político ilustrado gozaba siempre de un buen concierto de música. Normalmente este instrumento que Gregorio nos demostró que suena muy bien, también mérito de él, por supuesto, y que lógicamente se compartía el café, el chocolate o el té, discutiendo, hablando, comentando, siempre, desgraciadamente, con la diferenciación de hombres y mujeres, aunque Floridablanca no era muy partidario de esas reuniones, de esos encuentros, porque él siempre estaba trabajando, siempre estaba con sus papeles, con sus reformas, con los asuntos exteriores, siempre. Pero como todo buen ilustrado, como todo buen político, gozó de esas reuniones, acompañado sobre todo de su hermano, que era el que más tiempo pasaba con él en Madrid, puesto los cargos que él ocupaba así lo exigían. Hablando del vestuario de Floridablanca, que decíamos que era muy amplio, por lo menos el que tenía aquí en Ellín cuando vinieron a hacerle el inventario, pues sí que el siglo XVIII fue un siglo de revolución, de un siglo cambiante. Precisamente en el tema del vestir y de los cambios en cuanto a la moda, pues el conde de Floridablanca siempre se mostró muy tradicional. Sí, él siempre, a cambio, en cuanto al cambio que se producía, sobre todo por la influencia francesa, él siempre se mostró muy tradicional en sus costumbres. Siempre acorde a la corte, siempre vestiendo en honor a los reyes, siempre llevando el color azul de los Borbones. Nunca se le ha visto ni se le ha retratado con pantalones. Siempre llevaba su pelo recogido, su peluca de aquel entonces, muy grandes chalecos, muy bien vestido, como Goya lo ha retratado en muchos de sus cuadros, y siempre normalmente con el color azul, aunque el rojo también era muy utilizado por su parte y le beneficiaba en cierta medida, porque le hacía el cuerpo mucho más estilizado que no el azul, que era le hacía el cuerpo mucho más grueso. Un vestuario muy amplio, como hemos dicho, ni mucho menos en comparación con el de su hermano, que era un auténtico fashion victim, como se suele decir ahora, pero sí que tenía un amplio armario y tenía diferentes materiales, diferentes colores, diferentes chalecos, de cualquier tipo, de todo tipo. Era un hombre de su época, puesto que, como se ha comprobado, la Revolución Francesa le vino grande, pero él siempre iba, dentro de lo que cabe, un paso por delante. Estamos hablando de la principal etapa, de la etapa más importante de la vida política de José Moñino Redondo, pero ¿qué fue de él una vez que fue trasladado hasta Pamplona? Pues de aquí, a las 3 de la madrugada, como hemos dicho, se le trasladó a Pamplona. Se le inventariaron todos sus bienes y se le aisló de su familia. Él allí solo pudo mantener un pequeño sueldo para su bienestar, y se le enviaron ciertas obras, libros, para poder entretenerse, para aguantar el tiempo de ocio. En el 94, 2 años después, Manuel Godoy, gracias a la paz de Basilea, le concedió el indulto, por así decirlo. Y ya se trasladó entonces de Pamplona a Ellín. Recogió unos objetos y se trasladó a Murcia, donde se estableció definitivamente. También lo prueba de ello una carta de una persona privada, en el cual se le comunicaba que Floridablanca había llegado ya a la ciudad de Murcia y que se había instalado, y no había sido recibido con tanto ímpetu como la primera visita, y que había sido algo seco esa llegada. Se instaló en la casa de su hermana, su casa, pero que la tenía su hermana y su sobrino, Antonio José, en la plaza actual de San Juan,
donde hay un hotel que lleva su nombre y donde está enterrado posteriormente tras el traslado de Sevilla a la iglesia de San Juan, donde tenía el panteón su padre y donde quiso él ser enterrado. Una vez allí llevó una vida de relax, una vida tranquila, no quiso saber nada de la corte y, como en Ellín, utilizó una celda de los franciscanos de Murcia para rezar y meditar. A los 80 años de edad, en 1808, la población, totalmente excitada por los acontecimientos que los franceses nos habían invadido, por los acontecimientos del 2 y 3 de mayo, decidieron sacarlo para que él dirigiera la Junta de Defensa de Murcia contra los franceses. Dicen incluso ciertos libros que lo sacaron en volandas de la celda para que él se pusiera al mando, puesto que era el murciano más capacitado para ello. En ese cargo de presidente de la Junta de Murcia, decidió él proponer que todas las juntas de defensa que se habían elevado en las diferentes ciudades de España se unieran en una única junta, la Junta Suprema Central Gubernativa del Reino. Y Floridablanca fue designado su presidente. Por lo tanto, volvió otra vez a la vida política, pero esta vez ya con 80 años y con una salud maltrecha. La junta se estableció en Aranjuez, de Aranjuez pasó a Madrid. Cuando Napoleón trajo sus hombres de refuerzo, se tuvo que trasladar a Sevilla, y fue en Sevilla donde el 30 de diciembre de 1808 falleció, a la edad de 80 años. Claro, en plena guerra no podían trasladarlo a Murcia, tenían que enterrarlo en Sevilla, y querían enterrarlo en la Capilla Real de los Reyes. En esa capilla no se podía enterrar, puesto que no pertenecía a la familia real, y por tanto Fernando VII, desde el exilio, decidió otorgarle la categoría de infante para que se enterrara en esa capilla. Tenemos, por ejemplo, la documentación en la cual se discute dónde debió ubicarse tal cuerpo. Se mandaron expedientes notificando la muerte para que todo el mundo que pudiera en aquella época asistir al entierro. Se celebró en la Catedral de Sevilla y posteriormente el cuerpo se trasladó a la ciudad de Murcia, como parece ser. Esto es un tema que se puede seguir investigando, puesto que cuando visité en Murcia, en una de tantas visitas, la iglesia de San Juan estaba en obras. No pudimos entrar, no pudimos investigar y no pudimos ver dónde supuestamente fue trasladado. Pues sin duda una vida muy interesante, la del conde de Floridablanca, José Moñino Redondo, un personaje muy relevante en la política del siglo XVIII, vinculado con Ellín, con datos, ya no hay algunos que los dejamos en el aire, pero sí son fehacientes los documentos que indican que Floridablanca estuvo en Ellín, y ya no solo en su época como preso, sino también pues en alguna que otra visita. También la vinculación de Floridablanca, vinculación familiar. Recordamos que su hermano casó con Marquesa de Pontejos. También una persona muy relevante aquí en Ellín en aquella época. Sí, su familia era una familia riquísima, tenía muchas posesiones, mucho dinero, y su hermano Francisco tuvo la oportunidad de casarse con ella. Se rumoreaba en un principio en la corte que era un matrimonio desigual, como así lo era, pero claro, en aquella época lo se buscaba. Él ponía el nombre, como aquel que dice, él ponía el apellido Moñino, por aquel entonces su hermano ya era secretario de Estado, y ella ponía el dinero. Entonces fue una persona muy interesante, muy relevante, influyó mucho en la corte, tuvo una vida muy azarosa, se casó 3 veces, con el último él le llevaba 20 años de edad. Pero sí es verdad que la Marquesa de Pontejos era un personaje que merece atención, merece un estudio, y la verdad es que sí, es muy interesante. Además, otra hermana se casó con otro dinero, con Carlos Salinas, y la vinculación que existe es tremenda, y eso es lo que se ha intentado reivindicar en esas jornadas del día 5 y lo que he intentado investigar durante todos estos meses de verano, que he tenido la oportunidad de tratar la figura del conde de Floridablanca y su vinculación con Ellín, que es mucha, y aunque muchos datos quizás se puedan malinterpretar o puedan estar a expensas de que alguien considere que es verdad o no, para eso tenemos la documentación, y la documentación de la época no nos engaña. Ahí está, es cuestión de ponerse a investigar y abrir nuevas vías que nos puedan esclarecer algo más. Lo que queda claro es que Floridablanca tuvo una gran vinculación con Ellín, y eso es lo que se tiene que resaltar. También quizá pues un personaje de la historia de Ellín a destacar, y quizá también pues se comentó que un poquito olvidado era precisamente la figura del obispo Salinas. Quizá diese para otro estudio. Cierto es la figura del obispo Salinas, del obispo de Tortosa, del hermano de Carlos Salinas, Antonio José Salinas Moreno, obispo de Salinas.
Es una figura muy interesante, muy relevante, un eclesiástico hedinero que alcanzó el cargo de obispo, el cual muchas veces se ha confundido con su sobrino de Floridablanca, porque se llamaba igual, Antonio José Salinas Moreno, él, y Antonio José Salinas Monino, el sobrino. Por lo tanto, se ha confundido diciendo que quizás el obispo Salinas era sobrino de Floridablanca. No es así, es tío de sus sobrinos, pero por la parte de su padre, Carlos Salinas. Un personaje que llegó muy alto en la carrera eclesiástica y que quizás desde allí deberían impulsarse ciertos trabajos. Nuestros autores locales, con muy buen acierto, han trabajado sobre el tema, nos han ofrecido mucha información, pero sería interesante poder ampliar esa vía, ese campo de estudio sobre el obispo Salinas, porque merece la pena realmente. Quizá el verano que viene, José. Quizás el año que viene. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Bueno, pues vamos a ir cerrando conclusiones ya. Vamos a ir sacando conclusiones sobre toda esta extensa vida que hemos estado desgranando en estos minutos. Conclusiones que José Cañabate, en este trabajo que comenzaba en el verano, a primeros de este mismo verano, trabajo que daba a conocer a todos los sellineros y que precisamente pues estamos esta mañana también incidiendo en él, un importante trabajo que todos los sellineros deben conocer, datos importantes, interesantes y, como decíamos, José, conclusiones. Pues para ir cerrando, para ir concluyendo, yo creo que lo que hay que destacar es que el político Floridablanca fue un personaje relevantísimo, fue un político ilustrado clave en la ilustración en el siglo XVIII, y que eso es lo que hay que destacar, el personaje, lo que es en sí, no si nació o no nació en Hellín, sino lo que es, y en base a lo que es, como presidente del gobierno que fue, como los diferentes cargos políticos que ocupó, hay que destacar la vinculación que tuvo con Hellín y que hemos desgranado de una manera rápida, pero creo que clara para el público, en 4 aspectos fundamentales. El debate existente si nació o no nació. La actuación política que desarrolló cuando otorgó a Hellín la ciudad en la categoría de partido. Luego sus diferentes estancias, que como se ha demostrado fueron varias y en diferente tiempo y diferente duración. Y por último, la casa que supuestamente donde vivió, que es un vínculo que aún es vivo y que si tenemos la suerte de encontrar aquel documento que nos la ubique, pues quizás sería súper relevante. Por lo tanto, lo que hay que dejar claro es que un político ilustrado tuvo una gran vinculación con nuestro pueblo y eso es lo que tenemos que reivindicar, dejando en un plano secundario si nació o no nació en Hellín. Es decir, tenemos que saber que ese es un personaje importantísimo, tenemos que saber ciertos datos sobre su persona, y tenemos que saber que esas vinculaciones existieron y que si eligió a la ciudad de Hellín es por algo, porque los hellineros de aquella época le ofrecían algo, porque aquí tenía familia, porque tenía lazo de consanguinidad por parte de su hermana y porque la ciudad de Hellín le proporcionaba lo que en ese momento necesitaba. Y por lo tanto no debemos de olvidarnos de tonterías o de debates que no llevan a ningún sitio, puesto que cuántos casos conocemos de nacer en un sitio y sentirse realmente del sitio donde se crece, donde realmente se hace la vida. Por lo tanto, simplemente con este trabajo queríamos dar a conocer al público quién era el conde de Floridablanca, cuáles fueron sus vinculaciones fundamentales y también queríamos proporcionar, como he dicho con anterioridad, una buena base de datos, un buen documento de la época que estén en el Archivo Municipal de Hellín para que cualquier persona, sea historiador, sea lo que sea, y le interese realmente conocer algo más sobre su pueblo, pueda ir, pueda consultar y pueda saber dónde las referencias se encuentran, tanto en Murcia, en Sevilla, en Madrid, en Albacete, en Sigüenza, en los diferentes sitios donde nos hemos puesto en contacto, tanto en persona como por teléfono, por correo electrónico, con mucha ayuda por parte de Beatriz, que ha sido la tutora de este trabajo y que seguro sin ella no hubiera visto la luz, por lo menos de esta manera. Bueno, pues yo creo que hemos sacado conclusiones importantes en este tiempo que llevamos charlando. Para aquellos que quieran visitar la exposición que en memoria de Floridablanca está en Murcia, una exposición titulada Floridablanca, la utopía reformadora, pues ya saben que pueden realizar esta visita. Ya va a haber, ya hay un grupo de personas inscrito que se va a desplazar hasta allí el día 15 de noviembre, pero has estado, José, allí, sabes, para aquellos que quieran ir por su cuenta
y pues que les interese un poquito más profundizar y ver más documentación y ver más enseres y conocer más sobre Florida Blanca. ¿Qué podemos ver ahí? Yo he estado ya en la exposición, he tenido la oportunidad de ir y la verdad es que está muy bien. Está dividida en 2 sedes. Uno se encuentra en Santa Clara, en la fundación, en el sitio, en la sede de la Fundación Caja Murcia, a espaldas del Teatro Romea, que por cierto construyó o por lo menos proyectó un gallinero como Justo Millán. Y la otra sala se encuentra siguiendo la calle hacia la izquierda, cruzando la Gran Vía de Murcia, en el Salón de Exposiciones de San Esteban. La exposición está dividida en 3. La primera parte se encuentra en Las Claras y las otras 2 en San Esteban. Allí se podrán ver todo tipo de información sobre Florida Blanca. Se hablará está en las paredes escrito diferentes memorias y diferentes leyendas para que el público lo sepa. La exposición creo que lleva guías contratadas ya por parte del Ayuntamiento de Ellín. Podrán ver cuadros de la época, podrán ver fotografías, podrán ver documentación que está allí en sus vitrinas, entre ellas la partida de bautismo, entre ellas ciertos libros que se escribieron en memoria. También hay mesas puestas para comer de la época, manteles, copas, cubertería, todo. Hay pruebas del arte del siglo XVIII. La verdad es que está muy bien y merece la pena ir. Y yo invito desde aquí a todo el gallinero que quiera ir, además de forma gratuita, asistir. Se pasa una mañana entretenida, llevas unos guías muy especializados que te lo van a explicar todo muy bien. Y se puede conocer algo más de nuestra ciudad. Además, la ciudad de Ellín sale, está en una de sus leyendas, se cita su presencia y su estancia aquí en Ellín y puede ser bastante interesante. José, ¿conoces hasta cuándo va a estar esta exposición abierta? Pues si no recuerdo mal, creo que hasta diciembre. Hasta diciembre va a estar abierta. Bueno, y si alguien se anima, ya sea por los autobuses que pone el Ayuntamiento de Ellín, o sea por cuenta propia, allí tienen las sedes. Además, se recomienda que se pida cita por internet o por teléfono para prepararte los grupos, para poder entrar y tal, y está muy bien, está muy bien. Bueno, pues animar a todos aquellos que nos estén escuchando, que nos hayan escuchado y que quieran conocer más sobre Florida Blanca, que vayan a Murcia a esta exposición Florida Blanca, la utopía reformadora. Hemos hablado de Florida Blanca, pero vamos a hablar un poquito de José Cañabate. Hemos dicho que es un joven gallinero, que es licenciado en Historia por la Facultad de Murcia y que has participado en la 5ª edición del programa de becas Ellín Joven Universidad Creativa. ¿Qué te ha aportado el participar en este programa y el trabajo que gracias a él has hecho y has realizado y en los conocimientos que has adquirido sobre Florida Blanca? Hombre, pues yo tenía conocimiento de estas becas, amigos míos mayores ya las han cursado y se han beneficiado de todas las ayudas que ellas dan, tanto por el Centro Joven como por el Ayuntamiento. Y me pareció interesante poder dedicar el verano investigando uno de los temas que más me apasionaba, puesto que sabía que ese tema iba a ser ofertado. Desgraciadamente no todos los que participamos tuvimos suerte y pudimos gozar de una de esas becas, puesto que solo daban 31 y éramos bastante más. Tuve la oportunidad de salir en el sorteo, cogí este tema y me puse en contacto con la directora del Archivo Municipal de Ellín, Beatriz Esteban Muñecas, que ha sido la tutora de este trabajo y la que me ha guiado. Y la verdad es que con este trabajo he podido profundizar mucho más, y tanto a nivel profesional como a nivel personal, puesto que me ha ayudado a poder y saber investigar, me ha ayudado a ampliar contactos y me ha ayudado a hacer frente a ciertos problemas de conferencias, miedo público, etcétera, etcétera. Además, he sabido y he conocido mucho más sobre mi ciudad, sobre Ellín, y la verdad es que las facilidades han sido todas, y por parte del archivo, por parte del ayuntamiento, por parte de la Concejalía de Cultura, que me dio la oportunidad de participar en esta jornada en base al trabajo que he realizado. Consideraron que estaba capacitado para poder demostrar la vinculación que el conde Florida Blanca había tenido con Ellín, y por eso estoy muy agradecido. ¿Fueron ellos los que te propusieron el ser conferenciante de esta jornada? Sí, el archivo municipal comenzó a elaborar este proyecto de establecer unas jornadas que, si tienen éxito, y espero que sí tuvieran, y que la gente responda, se celebrará el año que viene con otro tema. Y por lo tanto, en un principio iba a gozar de 20 minutos. Me comentó Beatriz que si estaba interesado en poder demostrar mis conocimientos adquiridos durante todo este verano y durante el trabajo.
pero consideró que podría ser interesante ampliarlo a 45. Parece ser que me excedí 5 minutos, me perdonarán. Y nada, en 45 minutos poder demostrar a los allí asistentes que podría y que existía de hecho una gran relación entre Floridablanca y Ellín. Y por lo tanto, pues espero que haya contribuido en algo a poder favorecer y poder promover la historia de Ellín entre mis vecinos, entre mis ellineros, y poder a la vez, a nivel personal, ampliar mis conocimientos, poder afrontar posibles o futuras conferencias, charlas, etcétera, de otra manera, y poder dar a conocer el trabajo que realmente durante 2 meses y pico, casi 3, desde julio, llevo haciendo, y que el resultado se vio el día 5. Y nada, eso es. Me ha aportado, la verdad, que mucho. Es una oportunidad y espero que se siga haciendo, que el programa de becas se siga realizando. El año que viene espero que haya más, que la gente responda. Y la verdad es que han sido muchos temas estudiados, y en concreto el mío, sobre Floridablanca y su vinculación con ella. Sí, yo creo que de manera sobrada has demostrado tus conocimientos sobre Floridablanca, ya no solo en los 45 minutos de la conferencia, sino también, por supuesto, aquí en los desayunos de Solo Radio. Yo creo que ya vamos a ir poniendo... Sí, dime. Sí, yo lo último que quería decir es simplemente agradecer al Ayuntamiento de Ellín y a su Concejalía, tanto de Juventud como de Cultura, la primera, por darme la oportunidad de hacer la beca de la Universidad Creativa, la segunda, por darme la oportunidad de poder demostrar mis conocimientos en la conferencia, dar las gracias sobre todo a Bea, que ha sido la que ha llevado esto para adelante, la que ha organizado la jornada, la que me ha dado la oportunidad de participar y la que me ha guiado durante el trabajo, y claro, como no, a todos aquellos que me han ayudado en lo posible a favorecer y a facilitarme sobre todo la documentación, con consejos, con ayudas y con todo eso. Bueno, pues nosotros darte las gracias a ti nada. Por haber estado aquí, por habernos desgranado pues todo el trabajo que has venido realizando, un gran trabajo, ya no solo por lo que te ha aportado a ti, sino también por lo que ha aportado a todos los ollineros. Y también, pues como no, darle las gracias a Gregorio García. Es un musicólogo ellinero, componente del grupo Iluni Música, y de cuyas interpretaciones al fortepiano han podido ustedes escuchar en el fondo de esta entrevista, precisamente dedicada a Floridablanca, y es por ello pues que hemos querido acompañar de este instrumento musical que tanto le gustaba al conde y de las interpretaciones y obras precisamente también correspondientes a aquella época. Sin nada más, pues despedirnos de nuevo, agradecerte, José Cañabate, que ya has estado aquí, darte las gracias. Gracias a vosotros por darme la oportunidad de venir y de poder contaros esto. Y gracias a nuestros oyentes por haber estado una mañana más ahí, al otro lado, escuchando esta interesante, yo creo, interesante charla que hemos mantenido, en la que hemos desgranado, como decíamos, la figura de José Moñino Redondo, conde de Floridablanca. La verdad que hemos disfrutado y muchísimo. Atentos a todo el programa con la cantidad de datos que José Cañabate nos ha ofrecido, y además de esa forma en que lo ha hecho tan bien y tan agradable. Recordarles a todos nuestros oyentes que este programa que han escuchado lo hemos rescatado de la memoria de nuestro archivo, y es un programa del año 2009, con lo cual han pasado años, y las referencias temporales que se hacía a esa exposición y datos concretos coincidía en el mes, pero se refiere al año 2009, con lo cual no los tengan en cuenta, porque esa exposición fue una exposición como celebración de aniversario, y se realizó precisamente en el 2009. Aprovechando la oportunidad para recordar este genial programa presentado por mi compañera Lourdes Gómez, y que hoy teníamos la oportunidad de compartir con todos vosotros, con todos ustedes, tanto en la emisión matinal como también, por supuesto, en la repetición a partir de las 14 horas. Gracias por la atención prestada, y por supuesto nuestra programación continúa. Noticias, información, efemérides, tradiciones. En definitiva, la vida de Ellín y sus gentes. En los desayunos de Solo Radio. De lunes a viernes, a partir de las 8:30 de la mañana. Repetición a las 2 de la tarde. Los desayunos de Solo Radio, para hablar de todo y de todos.
¿Quieres tener un invierno cálido? Nudis te lo pone fácil. Ven a nuestra exposición de chimeneas y estufas de pellet y te sorprenderás. La mayor exposición de Ellín y comarca de chimeneas de leña de todos los modelos y medidas. Estufas de pellet de última generación, limpias, cómodas y elegantes. Una solución para cada necesidad. Además, en Nudis disponemos de un personal especializado que te asesorará de la chimenea ideal para tu hogar. Creamos ambientes cálidos. Visítanos en carretera de Jaén 27 y en Hilario Tomás sin número, detrás de Lidl, Ellín. Nudis, mejorando por ti. Nudis te ha ofrecido los desayunos de Solo Radio. Solo Radio. 90.6 FM, la radio de tu ciudad. Solo Radio.